¿Alguna vez has sentido que algo que amas, algo tan inocente como un dibujo animado, esconde un secreto que no deberías descubrir? Bienvenidos, hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha circulado en los rincones más oscuros de Internet, una historia que muchos juran es real, aunque otros prefieren creer que es solo una pesadilla. Se trata de un episodio perdido de Bob Esponja, uno que nunca llegó a emitirse, y por una muy buena razón. Pero antes de contarles lo que vi, déjenme advertirles, esta no es la típica aventura alegre bajo el mar. Lo que están a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ven a ese alegre cuadrado amarillo para siempre. Todo comenzó en un foro olvidado de Reddit, en una publicación que apenas tenía upvotes. Era el año 2019, y un usuario anónimo, que se hacía llamar Fondo Bikini 99, compartió un archivo torrent con un título críptico, SBEP-20-2003, MP4. Según el usuario, el archivo era una grabación de un episodio inédito de Bob Esponja, uno que supuestamente fue creado durante la tercera temporada, pero que Nickelodeon decidió enterrar. La publicación no ofrecía muchos detalles, solo una advertencia: no lo veas solo. No lo veas de noche. Y si escuchas un sonido como de risas distorsionadas, apaga el video de inmediato. Por supuesto, la mayoría pensó que era una broma, otro creepypasta más para asustar a los fans. Pero algunos, incluyéndome a mí, sentimos curiosidad. Descargué el archivo. Era un video de baja calidad, con un tamaño de apenas 300 megabytes, como si hubiera sido ripeado de un VHS antiguo. La miniatura era solo un fotograma negro, sin título ni descripción. Cuando lo abrí, lo primero que vi fue el logo clásico de Nickelodeon, pero algo estaba mal. Los colores estaban desvaídos, casi grises, y el sonido del logo estaba distorsionado, como si alguien hubiera ralentizado la cinta. Luego, la pantalla se cortó a negro durante casi un minuto. Silencio absoluto. Justo cuando estaba a punto de cerrar el video, apareció la intro de Bob Esponja. Pero no era la intro que todos conocemos. La música estaba en un tono menor, lenta, casi fúnebre. Las imágenes eran las mismas: Bob Esponja soplando burbujas, Patricio persiguiendo medusas, Cangrejo en su restaurante. Pero los colores eran opacos, y los personajes no sonreían. Sus ojos parecían vacíos, como si estuvieran mirando algo más allá de la pantalla. La voz que cantaba el tema sonaba apagada, como si estuviera cantando desde el fondo de un pozo. Y al final, cuando normalmente aparece el título del episodio, solo había una pantalla en blanco con las palabras: el fondo se quiebra. El episodio comenzó con Bob Esponja sentado en su sala, solo. No había música de fondo, solo el sonido de un reloj tic-tac que no se veía en ninguna parte. Bob miraba fijamente al frente, sin moverse, sin hablar. Sus ojos estaban más grandes de lo normal, y sus pupilas parecían temblar. De repente, la cámara hizo un zoom lento hacia su rostro, tan cerca que podía ver los poros de su piel esponjosa. Entonces, susurró: ¿por qué me miras? Me quedé helado. No era la voz alegre y chillona de Bob Esponja. Era profunda, áspera, como si alguien más estuviera hablando a través de él. La pantalla se cortó a negro de nuevo, y esta vez escuché un sonido que no olvidaré jamás: una risa baja, distorsionada, como si varias voces se superpusieran, riendo al mismo tiempo. Cuando la imagen regresó, Bob Esponja estaba en el Krusty Kreme, pero el restaurante estaba vacío. Las mesas estaban cubiertas de polvo, y las luces parpadeaban. Don Cangrejo no estaba en su oficina, y el mostrador donde normalmente está Calamardo estaba desierto. Bob caminaba lentamente por el lugar, llamando a sus amigos. Patricio, Calamardo, ¿dónde están? Su voz sonaba cada vez más desesperada, hasta que empezó a sollozar. Pero no eran sollozos normales. Eran guturales, casi inhumanos, como si algo dentro de él estuviera rompiéndose. Entonces, la cámara cambió a un plano desde el exterior del Krusty Kreme. Vi una figura en las sombras, observándolo. No podía distinguir quién era, pero sus ojos brillaban en la oscuridad, rojos y penetrantes. La figura no se movía, solo miraba. Y entonces, escuché ese sonido otra vez, la risa distorsionada. El episodio dio un giro aún más extraño. Bob Esponja salió corriendo del Krusty Kreme y llegó a Fondo de Bikini, pero la ciudad estaba desierta. Las casas estaban en ruinas, cubiertas de algas negras que parecían moverse como si estuvieran vivas. El cielo, normalmente azul y brillante, era de un rojo enfermizo, como si el océano estuviera teñido de sangre. Bob corría de un lado a otro,
gritando los nombres de sus amigos, pero nadie respondía. Entonces, llegó a la roca de Patricio. La levantó con facilidad, como siempre, pero lo que había debajo no era el interior acogedor de la casa de su amigo. Era un agujero profundo, oscuro, que parecía extenderse infinitamente. Bob se asomó, y la cámara siguió su mirada. En el fondo del agujero, apenas visible, había una figura. Era Patricio, pero no era el Patricio que conocemos. Su cuerpo estaba retorcido, sus brazos y piernas doblados en ángulos imposibles. Sus ojos estaban completamente blancos, y su boca se abría en una sonrisa grotesca. «Ven, Bob», dijo con una voz que no era la suya. «El fondo te está esperando». Bob retrocedió, temblando, pero el agujero comenzó a crecer, como si estuviera succionándolo. La pantalla se llenó de estática, y por un momento, pensé que el video había terminado. Pero entonces, apareció una nueva escena. Era la casa de Bob Esponja, pero ahora estaba en un lugar diferente, un lugar que no parecía fondo de bikini. Todo era oscuro, y el suelo estaba cubierto de un líquido viscoso que brillaba bajo la luz tenue. Bob estaba en su cama, acurrucado, murmurando para sí mismo. ¿No debería haberlo visto? No debería haberlo visto. La cámara se acercó a su rostro nuevamente, y esta vez, sus ojos estaban completamente negros. No había pupilas, no había blanco, solo oscuridad. Y entonces, empezó a reír. Era la misma risa distorsionada que había escuchado antes, pero ahora venía directamente de él. La pantalla se cortó a negro, y las palabras fin aparecieron en letras rojas, temblorosas, como si alguien las hubiera escrito con sangre. Pero eso no fue lo peor. Justo antes de que el video terminara, escuché un susurro, apenas audible, que decía, «Ahora tú eres parte del fondo». Y entonces, mi computadora se apagó sola. Pasé semanas investigando sobre este episodio. Encontré algunos hilos en foros oscuros donde otros usuarios afirmaban haber visto el mismo video. Algunos decían que después de verlo, comenzaron a tener pesadillas en las que Bob Esponja los perseguía. Otros mencionaban que escuchaban risas distorsionadas en sus casas por la noche. Uno incluso afirmó que encontró un archivo en su computadora, uno que no recordaba haber descargado, con el mismo nombre, SBP-20-2003, MP4. Contacté a un supuesto exempleado de Nickelodeon que trabajó en la tercera temporada de Bob Esponja. No quiso dar su nombre, pero me dijo algo que me puso la piel de gallina. Hubo un episodio que nunca salió al aire. No era para niños. No era para nadie. Algunos de nosotros lo vimos en una proyección privada, y después de eso, varios renunciaron. No sé qué pasó con las cintas, pero si encontraste una, quémala. No sé si este episodio es real o si es solo una elaborada broma de algún fanático con demasiado tiempo libre. Pero hay algo en ese video que no puedo sacarme de la cabeza. Tal vez sea la forma en que Bob Esponja me miró, como si supiera que estaba allí. Tal vez sea esa risa que aún escucho en mis pesadillas. O tal vez sea la sensación de que, al verlo, me convertí en parte de algo que nunca debí tocar. Si alguna vez encuentras un archivo llamado SBP-20-2003, MP4, hazte un favor, no lo abras. Y si lo haces, no digas que no te advertí. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para no perderte más contenido como este. Y dime en los comentarios, ¿has encontrado alguna vez un episodio perdido que te dejó con escalofríos? Nos vemos en el próximo video, si el fondo no nos atrapa antes.